Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día miércoles 26 del mes 11 del año 2025. Con ella un tema especial, el cual hemos seleccionado para este día. Programar el día y no esperar que el día nos programe. Por eso cada día tiene su porción de las escrituras conforme el orden establecido desde Esdras y Nehemías. Todas estas alegorías de las escrituras narradas en historias y en acontecimientos de lo que le sucedió al pueblo de Israel son personificaciones de lo que quizás nos está sucediendo en este momento. Después del regreso de la deportación de Babilonia, que representa la confusión mental, viene Esdras y Nehemías y le coloca un orden al estudio de las escrituras. La falta de orden es uno de los grandes causas que nos lleva al camino de la confusión. Y es allí donde aparecen las porciones semanales, que se conocen como parashá, parashot en plural, parashá en singular. Esta semana estamos estudiando la número 7, y se llama Vayekse o y salió. Es la salida de Jacob como prototipo de hombre restaurado. Cómo visualizarnos cada uno de nosotros plasmados en las escrituras, si se cumple todo en nosotros para que esto sea verdad y nosotros podamos disfrutar de esa verdad. Esa salida al mundo físico, a conquistar, a manifestar todo lo que está en sustancia en un mundo invisible, pues se requiere primero ese recorrido interno. Ahora sale al mundo exterior y es lo que narra esta porción de las escrituras. Por eso trabaja un tiempo por sus esposas y luego otro tiempo por su casa. Hoy queremos explicar precisamente el trabajo por la casa. De qué se tratan estas historias en parábolas codificadas y cómo poderlas entender y especialmente aplicar de la manera correcta a nuestra vida diaria. Sabemos que las escrituras están llenas de historias, símbolos, leyes, analogías, en reinos, en reyes, en genealogías, en guerras, y que el origen de las escrituras nos permite recordar el origen nuestro, el origen del futuro en el presente y del pasado también en el presente. Entonces tenemos los evangelios, que es el resultado, el regreso a la luz, como lo había anunciado el profeta Isaías, que un pueblo asentado en tinieblas vino a tener gran luz, y entonces por eso Yeshua le dice a los habitantes de Galilea, en Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en tinieblas ha venido a tener gran luz. Y esa luz en las escrituras representa la revelación, el conocimiento, el entendimiento de estas parábolas, que no es para todo el mundo, porque son procesos de preparación, de madurez interior y exterior, para poder entender claramente las escrituras y vivir como a pleno sol de mediodía, cuando todo es luz. Y eso obedece a una evolución de conciencia, hasta llegar a sentir, a decir y a experimentar: mi Padre y yo somos uno. Y esa evolución de la conciencia del ser humano, pues recordando nuestro origen divino, y volvemos pues a ser lo que éramos en el principio, la imagen y semejanza del Creador. Por eso el humano despierto, o el despertar, no hay que confundirlo con un adormitar mayor, que es cuando se desechan todo el camino de las escrituras y entonces se vive como le viene en gana y saca la disculpa de que a eso se le llama amor. Si me aman, guarda mis mandamientos. Entonces, si no, ni siquiera los guardas, sino que los quitas, pues desaparece todo y se cauteriza la conciencia. Es por eso que el humano despierto es el que
toma estas historias no como cuentos de sucesos que pasaron, sino como la vida práctica y como una manera de establecer un mapa con un manual, el cual podemos ubicar en cada circunstancia que estemos experimentando. Y por eso dice, cuando despertamos, cuando el hombre está despierto, cuando el humano despierta, Yeshua les dice, cosas mayores que las que yo he hecho ustedes también podrán hacer. A eso se le llama el despertar con el Mesías, por eso así se llama nuestro programa. Y se puede traducir como resurrección, como redención, porque es el símbolo de nuestra conciencia, recordando que la vida no es un cuerpo, la vida es espíritu, y ese espíritu tiene que ver directamente con la energía. Entonces, cuando llegamos al libro del acabose, como dice la religión, o sea, el Apocalipsis, ahí sí nos adormitaron con esa traducción, porque pareciera que todo se acabó y que pues, es el fin de todo esto, y entonces se le tiene miedo a ese acabose, porque no se llama Apocalipsis, se llama Gigalut, se llama luz, como se llamaba la ciudad de Betel antes que Jacob le colocara el nombre de casa del Elohim. O sea que la casa, cuando se ilumina, pues esto genera en esa casa iluminada revelación. No es un caos, es la revelación para darle solución a todo caos. Y entonces viene aquí la narrativa de la historia de Jacob, que parece un cuento de novela latinoamericana, con tramas, con robos, con mentiras, con engaños, con una serie de situaciones, con un suegro no muy amable, y entonces le corresponde trabajar 7 años por Raquel, 7 años por Lea y 7 años por su casa. Y es allí donde aparece ese ciclo de 7, donde pareciera que fueran 3 días, o pareciera que fueran 21, porque 7 por 3 es 21. Y esa es precisamente cuando Miguel, quien como él traduce Micael, pelea durante 21 días con el príncipe de Persia, que se oponía al regreso del pueblo judío a la tierra prometida. Y es cuando se le habla a Daniel y dice: Daniel, no temas, porque desde el día que dispusiste tu corazón fueron escuchadas tus palabras, y por causa de tus palabras yo estoy aquí, solo que me demoré 21 días. Ese ciclo son códigos de cómo nosotros reparar por las cosas de este mundo, por la conexión con la sustancia del mundo espiritual, que se llama Binah, o llenura del espíritu. Ese está representado por Raquel, por Lea, perdón, y las cosas, la belleza de este mundo está representado por Raquel. Entonces eso lleva un periodo de 7, y entonces ahora que está conectado con la Shekinah de fuego, con el poder del poder creativo, pues ahora podemos transformar o transmutar la materia, y es donde se trabaja por la casa. Y es por eso que aparece en la narrativa de las Escrituras que cuando Jacob le habla a su suegro Labán de que pues él requería sueldo para su familia, entonces Labán dice: bueno, las ovejas manchaditas, las que tengan como puntos o manchas, esas son las tuyas, y las mías son las que no tengan manchas. Entonces, al poder usar esa imaginación de la transformación de la energía a la materia, y tomando lo material como una imagen, Jacob diseña unas varas en las cuales pues se dibuja lo que tú deseas, como cuando alguien se imagina lo que desea y lo plasma en una pintura, y esto se lo muestra a ese momento de intimidad cuando estaban en celo las hembras del rebaño, las que tenían precisamente esas características, pues les muestra esa imagen, y es allí donde aparece el misterio de trabajar por la casa.
Cuando tú te imaginas y asumes en el momento de la creatividad, de poder entrar en la presencia divina para dar vida, que es el momento del apareamiento, en este caso pues del ganado o de las cabritas, pues se le mostraba esa imagen, y eso hace que nosotros entendamos que aunque estemos en esa naturaleza animal, podemos tomar el molde de lo espiritual en lo físico y transformarlo. Mirar al enfermo, llevar esa imagen mental de que ya está sano, sentirla y declararla. Es lo mismo que hace Jacob allá en el pozo, cuando ellas iban al abrevadero. Es cuando uno va a buscar la luz de la palabra en la oración. Puedes cambiar en tu imaginación aquello que no te conviene. Entonces todas las ovejas o todas las cabritas nacían con esa asunción o esa asumir de que así son. Por eso este mundo es un mundo pasajero, efímero, porque lo podemos moldear desde el mundo energético, desde el mundo de la espiritualidad. Y es así como en lo físico pues viene el engañador. El mundo físico siempre te está engañando y te quiere cambiar 10 veces el sueldo, porque hay 10 preceptos que si se cumplen pues no habrá forma de cómo nosotros, este mundo nos pueda vencer. Entonces por eso se cambió a las rayadas. Entonces simplemente él cambia la imagen. Cuando el mundo exterior te dice que no, en tu mundo interior cambia esa imagen. Volvemos otra vez a la persona que está quizás pobre o enferma. La estamos viendo en una realidad pasajera de pobreza y de miseria o de enfermedad y dolor en el mundo exterior, y en lugar de consolarlo, pobrecito, esto va a cambiar, no, lo cambiamos. Llevamos esa imagen a nuestro ser interior, y allí en el molde del hombre perfecto lo vemos sano o lo vemos próspero, lo sentimos, lo declaramos. Y ese abrevadero, que es cuando vamos en el momento de la oración, es el momento de las aguas puras de la palabra, pues se hace esta conexión sublime, y aparecen entonces las ovejas, las cabritas rayadas. Entonces todas se veían rayadas, aunque fueran de la misma naturaleza, pues en el mundo exterior se veían pintadas, se veían rayadas de acuerdo a la conveniencia, y así se hizo muy rico Jacob. Y obviamente pues este mundo no va a querer perder su autonomía. El sistema de este mundo económico, político, religioso, científico, no va a querer que te pongas por encima de él y que no le des tanta importancia a lo que es pasajero, y que puedas moldear, y que no se requiera depender del mundo exterior, sino que dependes de la imagen que creas en tu interior. Es allí donde aparece el trabajo por la casa, porque es un trabajo interno. Y entonces aparece pues en estas historias novelescas, que si las vemos como historia no nos sirven para nada las escrituras, pero si las vemos como códigos, aparece el mapa del árbol de la vida, conectándonos con la conciencia elevada y la sabiduría del Todopoderoso, para manifestar en la emoción lo que en el hebreo se conoce como el Serampín, o también esas 6 emanaciones emocionales, donde cada una tiene una rectificación: la misericordia, el juicio, el resplandor, o ese encendido de la luz que representa a Abraham, Isaac y Jacob. Y allí viene pues la descendencia, Moshe, Aarón, que representan el profeta y el sacerdocio, y luego la conexión con Joseph. Entonces todas estas alegorías de los padres, de nuestros ancestros, nos muestran por qué el profeta Malaquías dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. ¿De cuáles padres y de cuáles hijos? Entonces, si vemos nosotros la historia ya en códigos, podemos entender que está hablando de nuestro ser interior y de nosotros mismos, en esa conexión con el mundo superior,
Y cuando estamos conectados, eso es lo que la religión le llamó llenura de espíritu. Cuando tenemos esa conexión con lo sublime, pues simplemente es organizar, reparar la vasija para que no solamente se crea, sino que se sienta que todo lo creado te pertenece y lo puedas plasmar, imaginar, asumir, declarar, y esto aparece porque se manifiesta el mundo de la verdad o el mundo de la fe. En todas estas historias no se trata de que se quiera tener, se trata de quién queremos ser. Por eso el ser como el creador, ser creadores y crear con el mismo molde, pues no tiene oportunidad de fallar, porque tenemos el mapa, tenemos el camino, tenemos esa verdad y también la vida. Por eso, pues tener esposo o esposa tiene que ver directamente con lo que se permite ser y usar en la situación para dar, no para tener, sino para acumular pertenencias o propiedades, sino para que se sirva, y no solamente para darle placer, sino para el servicio de toda la humanidad. Entonces esa capacidad para hacer, bueno, shalom, bendiciones.